En esta micropíldora del conocimiento vamos a ver cómo las matemáticas se pueden aplicar para entender mejor las reacciones químicas. Una reacción química viene descrita por una ecuación estequiométrica. Por ejemplo, cuando dos reactantes A y B se combinan para dar lugar a dos productos, P y Q, pues si A moléculas del reactante A se combinan con B moléculas del reactante B para dar lugar a P moléculas del producto P y Q moléculas del producto Q, pues la ecuación estequiométrica vendría dada de esta forma. Denotaré en lo que sigue por estos corchetes las concentraciones de los reactantes y de los productos. Y supondré también que las reacciones tienen lugar a volumen constante, de tal forma que las concentraciones realmente lo que nos miden es el número de moléculas o de moles de las distintas sustancias. Como cada A moléculas del reactante A grande que desaparecen implican otras B moléculas del reactante B grande para convertirse en P moléculas de P grande y Q moléculas de Q grande productos, pues la variación de esta concentración respecto del tiempo entre A es lo mismo que la derivada de la concentración del reactante B respecto de T dividido entre B, y lo mismo para estas otras cantidades. Aquí la única diferencia está en este signo, como cuando aquí desaparecen, aquí aparecen, pues aquí aparecen con signo negativo y a la derecha con signo positivo. Estas cuatro cantidades que son iguales, pues se les denomina la velocidad de la reacción. Esto desde un punto de vista matemático. Desde el punto de vista práctico, esta velocidad de la reacción pues depende de cada reacción en concreto y depende de la cantidad que tengamos en cada momento de reactante y de producto. Entonces aparece una función f que se determina de forma experimental para cada reacción química. Lo más común es que esa velocidad de reacción pues dependa directamente de las concentraciones únicamente de los reactantes, y además a mayor concentración de reactante, pues mayor velocidad. De tal forma que aquí aparecen unos exponentes que son positivos y A' más B' se le denomina el orden de la reacción. Por ejemplo, cuando los átomos de yodo se combinan en fase gaseosa en presencia de argón para formar moléculas de yodo, la velocidad de la reacción se puede ver experimentalmente que depende del cuadrado de la concentración de yodo y de la concentración de argón. Entonces, en este caso, claramente, el orden de la reacción sería 3. Teniendo en cuenta entonces que la velocidad es, realmente la hemos definido antes como una derivada, que en nuestro caso sería, por tener aquí este coeficiente 2, sería igual a esta derivada de aquí, igualaríamos con esta expresión y obtendríamos una ecuación diferencial. Vamos a considerar varios ejemplos muy sencillos donde podemos resolver de forma exacta la correspondiente ecuación diferencial que aparece. Entonces, supongamos que únicamente tenemos un reactante A y un producto P y que la velocidad de la reacción depende linealmente de la concentración del reactante de esta forma. Entonces sería una reacción de primer orden, como la expresión de la velocidad sería esta, igualando nos aparece esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es muy fácilmente resoluble en términos de una exponencial, con lo cual nos aparece esta expresión, donde A sub 0 denota la concentración inicial del reactante A. Por otro lado, si estamos interesados en cuál es la concentración de producto, pues podemos tener en cuenta la ley de conservación de masas. Por cada molécula que desaparece del reactante A, aparece una molécula del producto P, con lo cual se tiene esta igualdad, de donde podemos despejar la concentración del producto P en términos de la concentración del reactante A, sustituimos por la expresión que hemos obtenido arriba y obtenemos esta expresión para la concentración de producto para cada instante de tiempo t. ¿Para qué nos puede servir el resolver la ecuación diferencial? Bueno, pues porque muchas veces desde el punto de vista práctico para un químico es más fácil conocer el tiempo de vida medio de un reactante que conocer exactamente la constante de velocidad que aparece. Entonces, por ejemplo, cuando el anhidro nítrico se descompone en dióxido de nitrógeno más oxígeno, es bien conocido que el tiempo de vida media es este. Y se estima que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de reactante, eso es fácil de ver, pero es más difícil de estimar quién es exactamente esta constante K. Pues bien, si tenemos en cuenta la expresión para la velocidad, que en este caso, por tener de nuevo aquí este 2, tenemos esto de aquí, e igualamos con esta otra expresión para la velocidad, nos aparece esta ecuación diferencial, fácilmente resoluble como antes, y ahora teniendo en cuenta que el tiempo de vida medio es el tiempo para el cual la concentración se divide a la mitad, pues
el tiempo de vida medio tiene que satisfacer esta ecuación. Tomando logaritmos y despejando, despejaríamos el valor de la constante K. Consideremos ahora una reacción de segundo orden, donde tenemos dos reactantes, A y B, que dan lugar a un producto, P. Supongamos que la velocidad de reacción depende de las concentraciones de ambos reactantes de esta manera, con lo cual es una reacción, como hemos dicho, de segundo orden. Como la velocidad viene dada por esta expresión, igualando las dos expresiones de las velocidades, tendríamos esta ecuación diferencial. De nuevo, por la ley, aquí aparecen dos incógnitas, que son la concentración del reactante A y la concentración del reactante B, pero por la ley de conservación de masas, como cada molécula que desaparece de A también significa que una molécula desaparece de B, pues tenemos también esta igualdad, de donde podemos despejar la concentración de B en términos de la concentración de A, y nos queda de esta ecuación diferencial esta otra, donde la única incógnita sería la concentración de A. Si llamamos X a la concentración de A y C sub 0 a la diferencia entre la concentración inicial del reactante A y la del reactante B, pues nos queda esta ecuación, que es la bien conocida ecuación logística. Esta ecuación logística únicamente tiene dos soluciones que son constantes con el tiempo, que son a veces denominados equilibrios, que son las que corresponden a X igual a 0 y a X igual a C sub 0. Sin embargo, esos dos equilibrios no tienen ningún interés desde el punto de vista práctico, porque corresponden únicamente al caso en que o bien no hay reactante A o bien no hay reactante B. Entonces estudiemos otros casos. Supongamos, por ejemplo, que la constante C sub 0 es menor estrictamente que 0. Entonces, obviamente, en esta expresión de la derivada de X respecto del tiempo, el segundo miembro es negativo, lo cual quiere decir que todas las soluciones van a ser decrecientes con el tiempo. Claro, si C sub 0 es negativo, quiere decir que hay menos concentración inicial del reactante A que del reactante B, con lo cual el que primero va a desaparecer es el reactante A. Y entonces lo que parece lógico es que con el tiempo la concentración de A tiende hacia 0. Bueno, pues hemos integrado numéricamente esta ecuación para unos valores concretos de los parámetros y para varias condiciones iniciales, y hemos comprobado que efectivamente cuando el tiempo crece, las concentraciones del reactante A tienden hacia 0. Ahora consideremos un caso donde C sub 0 es positivo, es decir, hay más concentración inicial del reactante A que del reactante B. Entonces, el primero que se va a acabar es el reactante B, por lo tanto, la concentración de A siempre va a ser mayor o igual que la diferencia entre las dos concentraciones iniciales. Y desde luego, obviamente, siempre menor o igual que la concentración inicial. Entonces, en este caso también, esta derivada respecto del tiempo, pues también es, por ser X mayor o igual que C sub 0, siempre es menor o igual que 0, luego todas las soluciones son decrecientes, la concentración de A siempre va decreciendo, y como parece lógico, cuando el tiempo pasa, como lo que primero se acaba es el reactante B, pues cuando el tiempo pasa lo que vamos a tener al final es la diferencia de las concentraciones iniciales de A y de B. Y eso, bueno, pues efectivamente lo comprobamos en este caso concreto para diferentes condiciones iniciales. Cuando t tiende hacia infinito, x de t tiende hacia 1, que es el valor de C sub 0. Pero bueno, aunque aquí lo hemos hecho de forma numérica, la correspondiente ecuación logística se puede resolver de forma exacta, porque es una ecuación en variables separadas, con lo cual la parte que depende de x se puede pasar a la izquierda, lo que depende de t se puede pasar a la derecha, se pueden calcular las primitivas de los dos miembros. Se obtienen, por tanto, expresiones de este tipo, calculando las primitivas. En la expresión de los logaritmos tomamos la función exponencial y despejamos el valor de x de t de esta ecuación. Y llegamos a esta expresión que, evidentemente, cuando c sub 0 es negativa, pues cuando t tiende hacia infinito, esta exponencial va a tender hacia infinito, con lo cual el cociente tiende hacia 0, mientras que si c sub 0 es positiva, esta exponencial tiende hacia 0, con lo cual el valor del cociente tiende hacia c sub 0, que es precisamente o se corresponde con lo que hemos visto antes.